Bienvenidas y bienvenidos a una nueva exploración profunda. Hoy nos metemos de lleno, en un territorio clave para quien necesite entender el derecho tributario argentino. Un tema central, sí. Exacto, la fase jurisdiccional de las disputas con el fisco y sobre todo el rol de una entidad muy particular, el Tribunal Fiscal de la Nación. El famoso TFN. Ese mismo. Vamos a desentrañar cómo se resuelven estas peleas una vez que salen de la órbita puramente administrativa de la AFIP. Exactamente. Vamos a analizar qué implica esta etapa, por qué, se inventó el Tribunal Fiscal hace ya varias décadas. Sí, ¿cuál fue la idea original? Claro, cómo funciona en la práctica y, lo más importante, creo yo, qué significa todo esto para los contribuyentes y para el propio Estado recaudador. Nos apoyaremos en los conceptos centrales de la materia y en lo que dice la ley madre, ¿no? La 11683. Perfecto. La misión de hoy: clarificar esta instancia crucial, y vamos a ponerle la lupa a ese punto que siempre genera preguntas, ¿viste? Ajá. ¿Cómo es eso de que se puede discutir una deuda de impuestos antes de tener que pagarla? Suena casi demasiado bueno para ser verdad en materia fiscal, ¿no? Sí, suena a trampa casi, pero es así. Bueno, veamos qué hay detrás de esto. Arranquemos por el principio. ¿Qué es exactamente la fase jurisdiccional en este contexto? Mira, es el conjunto de normas y procedimientos que se activan cuando hay una controversia legal formal entre el Estado, en su rol de recaudador, y un contribuyente. O sea, cuando la cosa se pone seria, digamos. Tal cual. Cubre tanto las situaciones donde el contribuyente inicia una acción contra el fisco, como cuando es el fisco el que demanda al contribuyente, por ejemplo, para cobrar una deuda. Esto funciona a nivel nacional, donde la actor principal es la AFIP, que a veces aparece mencionada como ARCA en algunos textos base, para los impuestos nacionales, pero también existe a nivel provincial y municipal. Claro, cada uno con lo suyo. Exacto. Por ejemplo, la ciudad de Buenos Aires tiene su propio código tributario y su fuero judicial especializado en lo contencioso administrativo y tributario. A nivel nacional, no tenemos un código tributario único que compile todo, pero la Ley 11.683, la Ley de Procedimiento Fiscal, es la columna vertebral que ordena gran parte de este proceso. Perfecto. Y en ese escenario nacional es donde aparece nuestro protagonista de hoy, el Tribunal Fiscal de la Nación, el famoso TFN. ¿Qué tipo de organismo es? Porque suena a tribunal, pero parece que no es exactamente parte del Poder Judicial. Ahí tocaste un punto fundamental. El TFN es un tribunal administrativo, no judicial. Ah, mira vos, administrativo. Sí. Su marco legal está en el título 2 de la Ley 11.683, a partir del artículo 144 aproximadamente. Aunque orgánicamente depende del Ministerio de Economía, o sea, del Poder Ejecutivo, la ley lo define como un ente autárquico. Autárquico. ¿Y eso qué implica? Y acá viene lo crucial. Opera con total autonomía e independencia funcional. Esto significa que ni el ministro de Economía ni el presidente pueden decirle al TFN cómo tiene que fallar en un caso específico. Interesante esa tensión, ¿no? Dependencia orgánica, pero independencia funcional. Totalmente. Es una figura particular. ¿Y cuál fue la razón de su creación? ¿Qué vacío vino a llenar allá por 1960, con la Ley 15.265? Bueno, su creación respondió a un problema muy concreto y, la verdad, bastante injusto para el contribuyente. ¿Qué pasaba antes? Antes del TFN, si la AFIP te hacía una determinación de oficio, es decir, si el fisco recalculaba tu impuesto porque no estaba de acuerdo con tu declaración jurada y te decía, usted debe X monto, podías discutirla, sí, pero lo hacías apelando ante la misma AFIP. UPA. O sea, el organismo que te acusaba era también quien juzgaba tu apelación. Exacto. Claramente, juez y parte. No suena muy equilibrado eso. Para nada. Y lo peor venía después. Si la AFIP rechazaba tu apelación, para poder llevar el caso a la justicia y seguir peleando, estabas obligado a pagar primero la totalidad de lo que el fisco te reclamaba. Ah, no. Pagar primero.
Sí, solo después de pagar podías iniciar un juicio para intentar recuperar esa guita, lo que se conoce como acción de repetición. Imagínate, esto era una barrera enorme, especialmente para contribuyentes sin tanta espalda financiera. Entiendo. O sea que el TFN nació para romper con esa lógica del pague primero, discuta después. Exactamente. Ese es el corazón del asunto, el gran cambio que trajo el TFN y quizás su legado más importante. Se creó como una instancia intermedia, especializada e imparcial, entre la decisión inicial de la AFIP y la justicia. Una instancia intermedia. ¿Ok? Y lo revolucionario fue dotar al recurso de apelación ante el TFN de efecto suspensivo. Ajá. Ahí está la clave. ¿Qué significa efecto suspensivo en la práctica? Para que se entienda bien. Significa que, mientras tu caso se está discutiendo en el TFN, la obligación de pagar esa deuda determinada por la AFIP queda, suspendida, en pausa. O sea, no te la pueden exigir mientras tanto. El derecho de defensa, poder discutir la legalidad de la exigencia fiscal antes de tener que desprenderte del dinero. ¡Wow! ¡Qué diferencia clave! Posta que es importante eso. Sí, es fundamental. Y volviendo a la independencia que mencionabas, a pesar de depender de economía, ¿se percibe esa autonomía en el día a día? ¿El TFN falla en contra del fisco a menudo? ¿O es medio profisco? Mira, la percepción generalizada y las estadísticas informales que circulan en el ambiente profesional indican que sí, que opera con independencia. Ah, bien. A diferencia de las instancias de revisión internas de la AFIP, donde, lógicamente, el fisco rara vez se da la razón en contra de sí mismo, en el TFN el fisco pierde un número significativo de casos. Mira vos. Esto sugiere que, más allá de la estructura formal, los vocales del TFN ejercen su función con un grado considerable de independencia técnica y jurídica. Bien, quedó claro el porqué de su existencia y su principal beneficio. Ahora, ¿qué puede y qué no puede hacer este tribunal? ¿Cuáles son sus límites? Tiene límites claros, derivados justamente de no ser poder judicial. El más importante, establecido en el artículo 185 de la Ley 11683, es que el TFN no puede declarar la inconstitucionalidad de las leyes tributarias o de cualquier otra ley. O sea, si yo creo que un impuesto es inconstitucional, Tenés que ir a la justicia. El TFN ahí tiene que decir, sobre este punto no puedo opinar, se declara incompetente en eso, digamos. Esa discusión deberá llevarse a la justicia federal, que sí tiene esa potestad, el control de constitucionalidad. entendido, el control de constitucionalidad queda para los jueces. ¿Y qué sí puede hacer dentro de su competencia? Puede hacer cosas muy relevantes. Por ejemplo, si está facultado para declarar la nulidad de actos administrativos de alcance general, ¿Cómo qué, por ejemplo? como un decreto reglamentario del Poder Ejecutivo o una resolución general de la AFIP, si considera que contradicen una ley o son ilegales por alguna razón. Ah, o sea, puede bajar normas de AFIP o del Ejecutivo. Exacto, si son ilegales. También puede, por supuesto, revocar o modificar las determinaciones de oficio o las multas aplicadas por la AFIP en casos individuales. Eso es lo más común. Claro. Otro dato procesal. En teoría, el procedimiento debería avanzar por impulso de oficio, o sea, el propio tribunal debería mover el expediente. Debería. ¿Pero pasa eso? Ya. Seamos sinceros, en la práctica, la insistencia de las partes, el famoso activar el expediente, es clave para que las cosas no se duerman años. Me imagino. Mucho laburo ahí para los abogados y contadores. Sí, bastante seguimiento. Y una vez que el TFN dicta una sentencia, si me da la razón al fisco, digamos, ¿el TFN me puede embargar la cuenta? No directamente. El TFN dicta la sentencia, dice quién tiene razón, quién debe pagar las costas del juicio, pero no tiene facultades para ordenar embargos o ejecuciones. No tiene ese poder de imperio directo. Y entonces, ¿cómo cobra el fisco? Si el TFN confirma la deuda fiscal y el contribuyente sigue sin pagar, es la AFIP quien debe tomar esa sentencia favorable y llevarla a la justicia federal para iniciar un juicio de ejecución fiscal por separado. El TFN define el derecho, pero no ejecuta forzosamente. Ok, entonces define la deuda, pero no la cobra. Hablemos un poco de cómo está armado por dentro. ¿Quiénes toman las decisiones? ¿Cómo se financia? Se financia con presupuesto propio y una tasa de actuación que pagan las partes al iniciar el proceso.
algo similar a la tasa de justicia. Ok, ¿y quiénes son los jueces? Su composición es muy interesante. Es mixta. Sus miembros, que se llaman vocales y actúan como jueces administrativos, no son solo abogados. También hay contadores públicos. Ah, mira, abogados y contadores juntos decidiendo. Eso es poco común en un tribunal. ¿Por qué esa mezcla? Tiene toda la lógica del mundo por el tipo de materia que tratan, ¿viste? Los casos tributarios suelen tener un doble componente muy fuerte. Por un lado, cuestiones técnicas contables complejas. Balance, ajustes, amortizaciones, todo eso. Exacto. Cómo se calcula una amortización, cómo se evalúa un bien, ajustes por inflación, precios de transferencia, temas muy técnicos. Y por el otro, discusiones jurídicas sobre la interpretación de normas, principios legales, procedimientos. Claro, la parte legal pura. Entonces, la idea es que combinar ambas experticias en el órgano decisor permite un análisis más completo y ajustado a la realidad económica y legal del caso. Buscan lo que se llama la verdad material. Tiene mucho sentido, la verdad. ¿Y cómo se organizan? ¿Cuántos son? Son 21 vocales en total, distribuidos en 7 salas de 3 vocales cada una. 7 salas. ¿Ok? Y la ley exige que al momento de dictar sentencia, cada sala tenga esa composición mixta que te decía. Por ejemplo, 2 abogados y un contador o viceversa. Siempre mezclados. ¡Siempre! Los vocales acceden al cargo por concurso público, lo que busca asegurar idoneidad e independencia. Entre ellos eligen un presidente del tribunal cada 3 años, renovable. Su sede principal está en Buenos Aires, en la calle Alsina. Pleno centro. Sí, pero su competencia es nacional. Cubre todo el país. ¿Y cómo hace alguien de, no sé, Tierra del Fuego o Salta para litigar si el tribunal está en Buenos Aires? ¿Tiene que viajar siempre? Sería un lío. No, la ley previó eso. Si estás a más de cierta distancia, la ley usa un parámetro de kilómetros, creo que eran 100 kilómetros, pero hoy con el expediente electrónico esto se maneja distinto. Podés presentar tu recurso inicial en la delegación de AFIP de tu ciudad. Ah, bien. Luego, la AFIP se encarga de remitirlo al TFN en Buenos Aires. La tecnología, el expediente digital, ha facilitado mucho esto, permitiendo presentaciones y seguimientos a distancia. Ya no es la barrera que era antes. Menos mal, bien por la tecnología. Y el TFN interviene en cualquier tipo de discusión tributaria sin importar de cuánta plata hablemos. No, tiene límites. Primero, por materia. Hay 4 vocalías que integran distintas salas especializadas en impuestos, lo que recauda la DGI, Dirección General Impositiva, y 3 especializadas en materia aduanera, DGA, Dirección General de Aduanas. Ok, impuestos por un lado, aduana por otro. Exacto. Y segundo, y muy relevante hoy en día, hay un límite por monto, fijado en el artículo 159. Un monto mínimo. Sí. Actualmente, ese artículo dice que el TFN solo interviene si la discusión es por un monto superior a, bueno, prepárate, 25,000 pesos. ¿Qué? ¿25,000 pesos? ¿Desde cuándo está ese monto? Pero che, hoy eso no es nada. Exacto. Ese monto viene de una reforma de 2012 y está totalmente pulverizado por la inflación. Ya en 2012 no era mucho, imagínate ahora. Es irrisorio. Totalmente. En su momento buscaba filtrar casos menores para no congestionar al TFN, pero hoy ese piso tan bajo tiene una consecuencia práctica enorme. Muchísimas determinaciones de impuestos o multas que para una pyme o un profesional pueden ser un montón de guita y un problema serio. Claro, para una pyme 200,000 pesos puede ser un montón. Obvio, pero quedan fuera de la competencia originaria del TFN. Estas personas no pueden usar la vía del TFN con efecto suspensivo. Deben ir primero a la revisión interna de AFIP, sin suspensión del pago, y si pierden, recién ahí a la justicia, pero ya sin esa ventaja crucial del TFN. ¡Qué locura! Es un punto muy criticado actualmente, me imagino. Muchísimo. Deja fuera un montón de gente de esa garantía inicial. Clarísimo el impacto de ese monto desactualizado. Ahora, pongámonos en los zapatos de un contribuyente. Recibe una determinación de AFIP. No está de acuerdo, supera los $25,000, que no es difícil hoy, y decide ir al TFN. ¿Cómo es el camino procesal a grandes rasgos? Lo primero y fundamental, necesita sí o sí un patrocinante. ¿Abogado o contador? Exacto, abogado o contador matriculado.
Hay que presentar un escrito de apelación formal cumpliendo requisitos similares a los judiciales dentro de los 15 días hábiles de notificada la resolución de AFIP. Ok, 15 días, hay que moverse rápido. Sí, es clave. Al presentar la apelación, notificar a la AFIP para que sepan que el caso está en el TFN y no intenten cobrar la deuda. Recordar siempre, la apelación suspende la exigibilidad del pago. Ese es el gran beneficio. Suspende el pago. ¿Bien? ¿Y el fisco qué hace? ¿Se queda de brazos cruzados esperando? No, claro. El TFN le corre traslado del recurso al fisco para que conteste. La ley le da plazos bastante holgados para hacerlo, ¿eh? Bastante más generosos que los del contribuyente, hay que decirlo. ¿Cuánto tiempo tiene AFIP? Tiene 30 días hábiles, más 10 de gracia y si no contesta se lo puede intimar por otros 10. O sea, puede tomarse su tiempo. En su contestación, la AFIP defenderá su determinación y puede oponer excepciones previas como incompetencia, falta de personería, defecto legal, etc. Si hay excepciones, se discuten primero. Superada esa etapa inicial de escritos, me imagino que viene la hora de probar quién tiene razón, ¿no? La prueba. Correcto. Se abre la etapa de prueba. Es la etapa que suele llevar más tiempo. Se pueden ofrecer distintos medios. La prueba documental, balances, facturas, contratos, todo papel que sirva. Lo clásico. Claro, informativa, testimonial, citar testigos, aunque es menos común en tributario, y la estrella casi siempre presente. La pericial contarle. El perito contador. Fundamental. Un perito contador designado por el TFN analiza los números, los libros, la contabilidad y emite un dictamen técnico sobre los puntos en discusión. Ese dictamen suele pesar mucho. Esta etapa puede llevar tiempo, a veces bastante, similar a un juicio común. Hablamos de años a veces. Mencionaste el tiempo. Esa demora, en la práctica, ¿a quién beneficia usualmente? Suele decirse que el paso del tiempo, en materia tributaria, a menudo juega a favor del contribuyente. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Porque Argentina tiene una larguísima historia de moratorias fiscales o planes de facilidades de pago muy generosos, que se lanzan periódicamente, ¿viste? Por necesidades fiscales del momento, por cuestiones políticas. Sí, las famosas moratorias. Ujú. Entonces, una estrategia común y perfectamente legal es discutir la deuda en el TFN, sabiendo que el proceso es largo y ganar tiempo. Si en el medio surge una moratoria conveniente, con perdón de multas, reducción de intereses, muchas cuotas, el contribuyente puede adherirse y cerrar el caso pagando mucho menos, incluso si no tenía todas las de ganar en el juicio. Entiendo la lógica. ¿Una especie de esperar la oferta? Algo así. Aprovechar las oportunidades que da el propio sistema. ¿Y cómo termina el proceso dentro del TFN? ¿Cuál es el último paso? Después de la prueba, viene la etapa de alegatos. Cada parte, contribuyente y fisco, presenta un escrito final donde resuelve el caso, resalta las pruebas a su favor y sus argumentos jurídicos. Son como las conclusiones. Tienen 10 días cada uno. Ok, alegatos. ¿Y después? Luego, el expediente pasa a sentencia. La sala del TFN que intervino estudia todo y dicta su fallo, que está regulado en el artículo 184. Ahí decide si la determinación de AFIP fue correcta total o parcialmente, o si la anula. Y también decide quién paga las costas, o sea, los gastos del juicio. ¿Y quién paga las costas? Rige el principio general. El vencido paga. Si el contribuyente pierde, paga las costas. Si el fisco pierde, paga las costas el fisco. Ok. Y ahí se cierra el telón. La sentencia del TFN es palabra santa. Fin del asunto. No necesariamente. Para nada. La sentencia del TFN agota la instancia administrativa, eso sí. Pero justamente por eso, porque agota la vía administrativa, abre la puerta a la revisión judicial. La decisión del TFN puede ser apelada. Ah, o sea, esto puede seguir. ¿Ante quién se apela y cómo? Se apela ante la Cámara Federal competente según la materia. Si es un tema de impuestos, de GIVAs, a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal. Si es un tema de seguridad social, a la Cámara Federal de la Seguridad Social. Ok, a la Cámara Federal. El recurso se llama, un nombre un poco largo, Recurso de Revisión y Apelación Limitada, y está en el artículo 192 de la Ley 11.683.
Hay un plazo de 30 días hábiles judiciales para presentarlo después de notificada la sentencia del TFN. 30 días. Bien. Y acá viene un punto que mencionaste antes de pasada y me llamó la atención. ¿Quién suele apelar? ¿Solo el que pierde? Aquí está uno de los datos más contraintuitivos y cruciales del sistema, definido en el artículo 193. Prepárate. Si el fisco es el que pierde el caso en el TFN, Si AFIP pierde en el TFN, la ley lo obliga a apelar esa sentencia ante la Cámara. El abogado de AFIP no tiene opción. Si no apela una sentencia adversa del TFN, puede enfrentar responsabilidad disciplinaria interna. Es una obligación funcional. no te puedo creer. Increíble. O sea que gane quien gane en el TFN, es casi seguro que el caso sigue viaje a la Cámara Federal. Exactamente. Si gana el contribuyente, apela el fisco por obligación. Si gana el fisco, lo más probable es que apele el contribuyente si quiere seguir peleando y tiene argumentos. Tal cual, salvo que la suma sea muy chica o el contribuyente decida pagar. Esto no sobrecarga a la justicia, genera una instancia judicial casi automática. Absolutamente. Es una de las críticas al sistema. Genera una litigiosidad altísima en la Cámara Federal y le quita un poco de peso quizás a la decisión del propio Tribunal Fiscal, como instancia potencialmente definitoria. Parece más una parada obligatoria a veces. Claro. Y hay otro detalle fundamental respecto a la apelación a la Cámara, que es clave. A ver, El famoso efecto suspensivo. ¿Qué pasa con eso? ¿Se mantiene? ahí está el quid de la cuestión y por qué el recurso se llama limitado. Si quien apela a la Cámara es el contribuyente porque perdió en el TFN, O sea, el TFN le dio la razón a AFIP y yo apelo. en ese caso, pierde el efecto suspensivo. Chan. ¿Cómo? Sí, es decir, aunque el caso siga discutiéndose judicialmente en la Cámara, la AFIP ya podría iniciar el juicio de ejecución para intentar cobrar la deuda confirmada por el TFN. El efecto de la apelación del contribuyente pasa a ser devolutivo. Se revisa la decisión, sí, pero mientras tanto, la obligación de pago revive y es exigible. Uf, qué detalle nada menor. O sea, la ventaja grande del TFN, la suspensión del pago, se pierde si tienes que apelar a la Cámara. Exacto. Es un punto importantísimo a tener en cuenta en la estrategia. Por eso, a veces, aunque se pierda en el TFN, si no hay chances claras en Cámara, quizás conviene no apelar y buscar una moratoria o plan de pagos. Entendido. Un detalle nada menor. ¿Existen otros recursos vinculados al TFN además de esta apelación final? ¿Algo durante el proceso? Sí, claro. Durante el proceso ante el propio TFN existen herramientas procesales comunes como la revocatoria o reposición, que es para pedirle al TFN que revee alguna decisión sobre trámites o pruebas, algo más bien procesal. Ok. O la aclaratoria, para pedirle que aclare alguna parte oscura o confusa de una resolución o de la sentencia misma. Son recursos internos del proceso. Bien. Y también está el recurso de amparo por mora de la Administración ante el TFN, regulado en los artículos 182 y 183. Amparo por mora. ¿Para qué sirve eso? Sirve para cuando el contribuyente le hizo alguna petición a la AFIP, una devolución, una exención, lo que sea, y la AFIP se demora injustificadamente en contestar, pasado un plazo razonable. En ese caso, el contribuyente puede ir al TFN con este recurso para que el TFN intime a la AFIP a que se expida, a que resuelva. Es para combatir el silencio o la demora del fisco. Mira qué interesante esa herramienta también. Sí, es útil para mover expedientes administrativos trabados en AFIP. Bien, creo que tenemos un panorama bastante completo. Resumiendo los puntos clave, el Tribunal Fiscal de la Nación es esta entidad administrativa, pero funcionalmente independiente, creada para permitir discutir impuestos antes de pagar. El famoso efecto suspensivo. Exacto, gracias al efecto suspensivo. Tiene esa interesante composición mixta de abogados y contadores, aunque su competencia es nacional, tiene un umbral de monto, esos 25,000 pesos, que hoy es bajísimo y está súper desactualizado. Sí, lamentablemente. Y sus sentencias, si bien importantes, rara vez son el final del camino, sobre todo porque el fisco está obligado a apelar si pierde y el contribuyente pierde el efecto suspensivo si apela a una derrota. Exacto. Y todo este análisis nos deja flotando una pregunta de fondo, que se debate mucho en los pasillos académicos y profesionales.
¿Cuál sería? Considerando la carga de trabajo que tiene, ese monto mínimo irrisorio, la apelación casi obligatoria del fisco, la pérdida del efecto suspensivo para el contribuyente al llegar a la Cámara, ¿sigue siendo el TFN hoy esa instancia intermedia ágil y eficaz que se pensó en 1960 para equilibrar la balanza? Buena pregunta. Esperaba. En el largo camino hacia una resolución judicial final. Es una reflexión abierta, ¿no? Para pensar. Sin duda, una cuestión clave para pensar cómo funciona realmente nuestro sistema de justicia tributaria y si cumple los fines para los que fue creado. Una excelente nota mental para quienes navegan estas aguas. Hasta aquí nuestra exploración de hoy. Esto fue Juris Studiosus, donde el derecho se explica en